Gloria al nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria y la honra a quien se la merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noche de alegría, noche de bendición, noche de palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, hay una propuesta en esta noche, una pregunta: ¿templo o palacio? Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué es un templo y qué es un palacio? Vamos a empezar definiendo lo que es un palacio. Noten esto: un palacio es un edificio, una mansión grande para que moren personajes grandes, dice la definición. Una mansión, un edificio grande, un lugar, una residencia majestuosa, imponente, bien visible, para que sea la morada de un personaje grande. Cuanto más grande es el personaje, más grande es la casa, ¿no es cierto? Pero ahora viene la definición de lo que es el templo. Un templo es un edificio independientemente de su tamaño. El palacio tiene que ser grande, mientras que el templo es independiente de su tamaño. Pero sí hay una cosa muy importante en el templo, y es que el templo es públicamente y específicamente para rendir devoción a una deidad, dice el diccionario. Pero yo te digo en esta noche, el templo es públicamente y específicamente para rendir adoración, para rendir culto, para rendir servicio a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es la iglesia, mi hermano. El templo, la casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu, con el cual estamos siendo edificados juntamente como piedras vivas, tú y yo. Debemos acercarnos al Señor en el nombre de Jesucristo, y por ese camino vivo y nuevo es la sangre de Cristo y el cuerpo roto en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta propuesta que yo te hago en esta noche, mis hermanos, no ser un palacio, porque en los palacios viven los reyes. El templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y en esa palabra te invito a que vayamos al Salmo número 2, o el libro de los Salmos, capítulo 2. Es notable, mi hermano, que el libro de los Salmos, llamado Tejilá en hebreo, significa las alabanzas. Alabanzas, eso es lo que significa el Salmo, y era el cancionero de Israel, pero también el libro de oraciones. Mi hermano, decime si no es lindo, no sé si lo has hecho, pero te propongo que lo empieces a hacer. A orar los salmos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Un siervo de Dios que ya partió, ¿no es cierto?, con el Señor, el hermano gran evangelista Billy Graham. Y él siempre decía, los dos libros que más meditaba en la Biblia eran Salmos y Proverbios. Salmos porque dice, allí yo aprendo a tratar con Dios y que Dios trate conmigo. Y mientras que Proverbios me enseña sabiduría para saber cómo tratar con las personas. ¿Me va siguiendo? En los Salmos yo aprendo a tratar con Dios. En los Proverbios yo aprendo a tratar con mis semejantes, con los hombres, con las personas. Y vaya que si necesitamos sabiduría para tratar con las personas. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y entonces en esta noche vamos a leer el Salmo capítulo 2. Un salmo que cobra una tremenda preponderancia en este tiempo. Y dice la palabra, empieza con una pregunta. El título en Reina Valera, la mía, no sé, en la tuya, pero en la Reina Valera del 60 que tengo yo, dice, el reino del ungido de Jehová. Esta noche es la propuesta, el reino. Aleluya. Jesucristo, cuando vino a este mundo y empezó a predicar, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes.
Tenemos que definir, mi hermano, lo que es un reino. El reino es el dominio o el lugar donde un rey ejerce su dominio. ¿Me va siguiendo? Es muy importante, mi hermano, que hoy más que nunca tengamos en claro el concepto del reino de Dios. Jesús no vino a anunciar el establecimiento de la iglesia. Él vino anunciando que el reino de Dios, el gobierno de Dios, había llegado, y en la persona del rey es Jesucristo el rey, ¿no es cierto? Y el reino de los cielos es un reino que está aquí y todavía no está, de acuerdo a las definiciones. Está aquí porque cuando Cristo viene al corazón de una persona, esa persona entra, ya no solamente busca la salvación, la sanidad de sus enfermedades, la liberación de sus problemas, sino que entra gozosamente bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Cuando nosotros, mi hermano, reconocemos que Jesucristo es el Señor, allí todas las prioridades se ponen en orden. Allí todas nuestras necesidades se ponen en orden de prioridad. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Gloria a Dios. A veces nosotros pedimos, Señor, líbrame de esto, sáname de este otro. Y muchas veces es Dios tratando con nosotros, aún a través de una dolencia. Y acá hay una palabra del Señor que te dice así: yo no te he sanado todavía, y no es porque mi poder no haya menguado, no es porque yo no haya escuchado tus oraciones, sino porque estoy tratando contigo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice que cuando participamos de la cena del Señor indignamente, no discerniendo bien el cuerpo de Cristo, vienen las enfermedades. Por eso debemos discernir el cuerpo. Ahora, discernir significa separar, ver con claridad algo. Y yo tengo que ver con claridad el cuerpo de Cristo, el cual es formado por mis hermanos. No puede haber desavenencia ni enemistades en el cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pleitos, envidias, celos, contiendas, murmuraciones, chisme le vamos a poner para que sea bien en criollo. ¿Cuántas cosas nos afectan, mi hermano? Muchas veces partidismo. Cuando una persona no piensa u opina como nosotros, ya enseguida lo hacemos enemigos. No sabemos disentir, no sabemos hablar para tratar desacuerdos. Ya enseguida cortamos cabeza. Y así, mi hermano, vamos a tener problemas. Acuérdense, Jesús no vino a establecer la iglesia. Simplemente dice, yo edificaré mi iglesia. Aleluya. No tiene fecha de fundación la iglesia. No tiene día, ¿no es cierto? Porque ustedes no hay una fecha. Dice, bueno, es el aniversario de la iglesia de Jesucristo. Puede ser el aniversario de una congregación local, pero la iglesia de Jesucristo no tiene fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Ese edificaré está presente continuo. Empezó allí en Galilea y sigue a través de los siglos. Y hay una palabra muy, muy importante. Yo edificaré, yo, el Señor, no el hombre, el Señor. Y dice, edificaré mi iglesia. La iglesia no es propiedad de nadie. La iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Él simplemente usa a hombres y mujeres con distintos ministerios y dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo y para el provecho del cuerpo, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Para eso son los dones y ministerios, para el provecho del cuerpo. Por eso, mi hermano, en esta noche estamos participando de este tiempo que es para provecho de todos nosotros. Yo también me beneficio, mi hermano, porque la palabra de Dios viene a mi vida, corre a través mío, pero yo soy alimentado. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense, empezando el Salmo 2, la pregunta que hace el Señor, le dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Primera pregunta, ¿es que Dios no sabe todo? ¿Dios no conoce todo? ¿O será que a veces, como hacemos nosotros cuando oramos,
tenemos necesidad de informarle a Dios porque por la duda Dios haya estado distraído o no sepa cómo están yendo las cosas acá en la tierra. ¿No es cierto? ¿Por qué se amotinan las gentes? Permítame que le diga esto. Es algo que al Señor no le cabe. No le cabe, mi hermano. ¿Por qué se amotinan las gentes? Ustedes saben acá, los que me oyen por el teléfono les cuento. Está el barquito que más de una vez lo han visto, ¿no es cierto? Una maqueta. Un barquito. Y cuando uno era chico, ¿quién no vio alguna vez una película de piratas? ¿Se acuerdan? Los bucaneros de allí del Caribe, los piratas del Caribe y tantas cosas. Y habremos jugado cuando éramos chicos al abordaje, ¿no es cierto?, del barco enemigo. Pero también entre los piratas había lo que se conocía como el motín. Un motín, por eso que acá la palabra dice, ¿por qué se amotinan? Para que haya un motín tiene que haber un capitán y una tripulación. Y esa tripulación muchas veces no está de acuerdo, no está en armonía con la voluntad del capitán. ¿Y cuántos saben, mis hermanos, que aún en la iglesia muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, salirnos con la nuestra? ¿Sí o no? Sí, y esa es una de las cosas que más entristecen, contristan al Espíritu Santo. Cuando yo quiero imponer mis gustos, mis deseos, mi voluntad, cuando yo quiero tener el control de todo. Eso es lo que más contrista al Espíritu Santo. Le causa tristeza, pero lo más triste es que a veces, acá hay palabra de Dios. Muchas veces nos vamos de iglesia a otra iglesia porque decimos, el Espíritu Santo no se está moviendo en medio nuestro. Ahora, nosotros somos rápidos para decir, el Espíritu Santo no se está moviendo en medio nuestro, pero no nos tomamos tiempo para averiguar, para entrar en la presencia del Señor, para ver qué es lo que está impidiendo el mover del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando era chico, yo nací en una de las provincias, la provincia más chiquita de Argentina, y quizás una de las más pobres, llamada Tucumán, aunque todos me conocen en Argentina como el cordobés, pero yo nací en Tucumán y a los 5 años me llevaron de mi provincia, ¿no es cierto? Y mis hermanos decían, allí en el campo se hacían acequias para regar, ¿no es cierto?, los cultivos. Una acequia es un canal por donde uno encausa el agua para el riego de las plantitas, de los almácigos, de los sembradíos, los surcos, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Satanás está haciendo ruido, pero en el nombre del Señor declaramos, hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Y decía, mis hermanos, que muchas veces el campesino, el agricultor, levantaba la compuerta para que el agua fuera por esos surcos que había abierto, esos canales de riego, pero muchas veces el agua no llegaba a las plantitas y el agricultor no se quedaba diciendo, no será la voluntad de Dios que riegue, no. El agricultor quería que esas plantitas vivieran para poder tener la cosecha. Entonces, ¿qué hacía él? Averiguaba de dónde se había detenido el curso del agua. Y en esta noche el Espíritu Santo me está diciendo que diga así. Mi espíritu, el fluir de mi espíritu, el agua viva, pueblo mío, hay un lugar donde ha sido detenida y está pasando la gota a gota. No está fluyendo mi espíritu, el agua de vida no está fluyendo. Hay cosas que están obstruyendo el fluir del Espíritu Santo en medio de ustedes, dice el Señor. Y entonces mis hermanos decían, aquellos marineros, aquellos piratas, ¿no es cierto?, que se reunían para levantarse en oposición del capitán para destituirlo. Eso es un motín, una sublevación en contra del capitán.
Y vaya que si las naciones están en esta situación, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Note que la palabra habla de gente y habla de pueblo. Gente es personas, pueblos son conjuntos de personas. Mi hermano, toda sociedad está integrada por individuos, así sea la ciudad más grande del mundo, creo que es Tokio, ¿no es cierto? Una pila de millones de gente, como 30 millones de habitantes. Pero todo empieza con un habitante, mi hermano. Y yo te digo más, una sociedad nunca va a estar mejor que el estado espiritual de cada habitante. Una nación no puede estar mejor que lo que están sus habitantes. ¿Me van siguiendo? Acá el tema parte de que empecemos a trabajar por la salud espiritual de cada individuo, de cada habitante de nuestro país, ya sea acá Estados Unidos, ya sea Argentina, Uruguay, cada país de la cual pueda llegar mi voz en esta noche mediante el Espíritu Santo. Y decían, los pueblos piensan cosas vanas. Primero viene la rebeldía en el corazón. Y esa rebeldía va maquinando pensamiento. Un pensamiento, mi hermano, es una idea, una imaginación que uno hace de cómo va a hacer algo. Está pensando, está maquinando, obrar algo. Y entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra. Antes que me olvide, Dios pregunta, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Algo vano, algo que no va a rendir fruto, algo que no va a ocasionar cambio, algo que no sirve para nada. ¿No es cierto? Y entonces, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque todo amotinamiento, toda rebeldía contra Dios no va a prosperar. El hombre va a ir hasta donde Dios le permita. Dice que le puso límites al mar y le dijo, hasta aquí, de aquí no vas a pasar. Ustedes se acuerdan del tsunami que hubo en Indonesia años atrás, una gran ola que vino y parecía que se tragaba la tierra. Pero ese mar embravecido se tuvo que volver a los límites. ¿Por qué? Porque Dios le puso límites al mar. Y Dios pone límites aún al mal, no solo al mar, sino al mal. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla, ahora que estamos viendo de la venida del Señor, que dice que al presente hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. ¿Quién es el que lo detiene? ¿No es cierto? Es la pregunta. Algunos opinan que el Espíritu Santo. Yo me inclino a pensar que es la iglesia del Señor orando en el poder del Espíritu Santo. Que cuando la iglesia del Señor sea quitada de la tierra mediante ese evento maravilloso, nuestra bendita esperanza, que es el traslado de la iglesia, que nos reuniremos con Él en los cielos, gloria a Dios. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento pretribulacional. Gloria al nombre del Señor. Así me traten de pretribulacionista, que me traten de dispensacionalista, lo que vos quieras, pero yo me voy con Él. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, piensan cosas vanas, no van a rendir fruto. Se levantarán los reyes de la tierra, los reyes, las autoridades, los monarcas, aquella gente de poder. Y dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mis hermanos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ustedes miren, voy a tener que seguir contándole, narrándole a los que me escuchan por teléfono. El barquito es un velero y tiene un montón de cuerdas, ¿no es cierto? Por supuesto, en la vida real son sogas, son gruesas, ¿no es cierto? Que sirven, entre otras cosas, para elevar las velas, ¿no es cierto? Un velerito es, que mueven las velas, las suben, las bajan, los aparejos, dan dirección y todo lo demás. Mis hermanos, Dios ha puesto leyes, ha puesto mandamientos.
Gloria al nombre de Cristo. Y hay una cosa importante, mi hermano, que en este tiempo no nos tenemos que olvidar. Y es de la gran comisión. Jesucristo, note esto, no nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles lo que está bien y lo que está mal. No dijo eso. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no te gusta la fórmula que algunos llaman trinitaria, ponele así, vayan y bautícenlo en mi nombre, ¿no es cierto? Pero el nombre es Dios. Gloria al nombre. Le busqué por donde le busqué, está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dijo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Cuidadito, mi hermano. Las cosas que Jesús nos mandó. Es tiempo que empecemos a estudiar los mandamientos. Muchas veces decimos de la ley, de los judíos y que esto que el otro. Pero ¿qué es de los mandamientos de Jesús? ¿Sabes por dónde podemos arrancar? El sermón de la montaña. Eso es lo que está necesitando el mundo ahora, mi hermano. Estamos hablando de lo bien, de lo mal, del pecado, que esto, que el otro. Pero ¿qué de las cosas que el Señor nos mandó que guardemos? Estudiemos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Porque en suma, Él es el Señor. Él es el que designó el Padre para que teniendo vida nos imparta su vida. No hay vida aparte de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y dice, se levantarán los reyes de la tierra. Mi hermano, eso está clarito. Si estudiamos van a ver que en el final de la historia, ya antes de la batalla, bueno, de hecho la batalla del Armagedón que va a ser allí en el valle de Megiddo, allí cerca de Jerusalén, van a estar reunidas las naciones contra Israel, pero no es contra Israel, sino contra el ungido, Jesucristo, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Dice la palabra, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Me van siguiendo? Ya vemos muchos esbozos, muchas señales de cómo los pueblos, las naciones, los reyes y los príncipes se están amotinando, están tramando, quieren cortar las ligaduras de los mandamientos de Dios que no debemos practicar y lo estamos practicando. Queremos cortar sus coyundas, hablan otras versiones. Imposible, mi hermano. Si a este barquito le cortan las ligaduras, las cuerdas, todo lo que lo ata, el barquito deja de cumplir su función. Si nosotros sacamos las leyes puestas por Dios, mi hermano, la tierra deja de funcionar. Hay que tener cuidado con esto, mi hermano. Porque muchos se están levantando en rebeldía, están levantando sus voces contra Dios. Contra Dios no se puede, mi hermano, no se puede levantar el puño contra Dios. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora noten una cosa, así está el mundo. Acá podemos ver una cosa, la situación del mundo. La pregunta de Dios, ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y ahí vemos cómo van tramando. Dice, se levantan reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Va a haber muchas consultas, muchas conversaciones, reuniones. Y como hay ahora de los G12, los G20, los G8 y qué sé yo cuánto G, ¿no es cierto? Y todo lo demás, las Naciones Unidas y todo. Pero aún las Naciones Unidas, los pactos que hacen los pueblos, muchas veces los dictadores, los tiranos. Pero ¿sabes qué? Dice, el que mora en los cielos se reirá. No hay manera, mi hermano, de que el hombre pueda
levantarse contra Dios y prosperar. Una muestra de eso clarísima es la Torre de Babel. Ellos dijeron, vamos y hagámonos una torre bien alta que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Miren lo que el hombre queriendo burlar a Dios, burlarse de Dios, querer madrugar a Dios como decimos comúnmente. No nos damos cuenta que somos necios cuando no dejamos, no reconocemos el señorío del Señor. Y mi hermano, es cruel decirlo, pero hay que decirlo, mi hermano. ¿Se acuerdan aquel día que estaban los discípulos? Estaba el Señor Jesús después que hizo la multiplicación de los panes y los peces. Una gran multitud comió, vieron la gloria de Dios. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y los discípulos dice que tomándolo como estaban, despidieron a la multitud y se fueron. Y dice, y había otras barcas con ellos. Mis hermanos, no es casualidad que esa palabra, y había otras barcas con ellos. No es casualidad, mi hermano, cuando nos amotinamos, cuando nosotros queremos tomar la rienda, el timón de la nave. Mi hermano, la primera cosa, el primer síntoma que hay es que hemos perdido la compasión por aquellos que están alrededor nuestro, por aquellos que no saben del rey que está en el barco. ¿Me van siguiendo? Perdemos la compasión por los perdidos. Podemos pelear por leyes, podemos pelear por un montón de cosas. Pero si perdemos la compasión por las almas, por los pecadores, hemos perdido el rumbo, mi hermano. Hemos perdido la brújula. Y dice la palabra del Señor, ¿qué hace Dios? ¿O qué pasos dio Dios el Señor para todo esto? No es que Dios está pensando ahora cómo hacer para contrarrestar esta rebeldía. Ya Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, Él ya sabía lo que iba a pasar y cómo iba a terminar todo. Ahora, ¿por qué si Dios sabía cómo iba a terminar todo? ¿Por qué dejó que todo siguiera como está? ¿Y sabes por qué? Para mostrar su gracia, su favor a favor de aquel que le busque a Él. Los ojos de Jehová recorren la tierra, buscando uno cuyo corazón vaya en pos de Dios. Sea un hombre o una mujer que quiera venir a andar en los caminos de Dios. Pero dice la palabra que como aquellos discípulos tomaron el timón de la barca y ellos quisieron dirigir la barca, Jesús fue y luego señala al barquito a la parte de atrás, a la popa. Jesús se fue a dormir a la popa sobre un cabezal. Y ustedes saben, mis hermanos, muchas veces nuestras vidas, nuestras naciones parecen ese barco. Al principio parece que va bien. Hay una cosa, mi hermano, el pecado, Dios no lo corrige enseguida. Nos dan tiempo, mi hermano, para que recapacitemos, para que pensemos, ¿no es cierto? Y aquellos muchachos dijeron, vieron, tomamos el barco, ahora vamos nosotros navegando, otra vez se fue Jesús, pero ahora lo podemos hacer nosotros. No era la primera vez que ellos hacían una travesía en un barco, era algo muy típico. Acuérdense que no había Uber, no había ni siquiera motocicletas. Tenían que, si querían acortar distancias, lo más rápido era tomar una embarcación y cruzar el mar allí de Galilea, ¿no es cierto? Ellos habían ido otras veces Jesús, y ahora lo podemos hacer nosotros y nos está yendo bien. Y la iglesia muchas veces dice, hemos dejado al Espíritu Santo, no le hemos prestado atención y nos está yendo bien. Pero ¿sabes qué? De pronto se levantó una tormenta, una tempestad. Y aquellos hombres, pescadores, no eran ningunos nenes de mamá, no eran bebés de pecho, eran curtidos, pescadores, ¿no es cierto? Que no sabían de navegación. Sin embargo, vino tremenda tormenta.
La nave se sacudía, y el mar parecía que ya los anegaba. Y ahí le vino la desesperación. Y fueron y clamaron al Señor. Qué ridículo, ¿no es cierto? Ellos que parecía que tenían todas las cosas en claro, que sabían todo lo que tenían que hacer. Cuando vino el problema, fueron corriendo y encima le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podés estar durmiendo acá mientras la barca se hunde? Jesús le hubiera dicho, y ahí tienen, se lo merecen. Pero sin embargo Jesús le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Y poniéndose en pie reprendió el viento y la tormenta y se hizo grande bonanza. Y dice que ellos se preguntaban el uno al otro, ¿quién es este? Y hasta el viento y el mar le obedecen. El gran problema, mi hermano, no era la tempestad, no era el viento, no era el mar agitado, no era el barco que se hundía. El gran problema ellos no sabían, habían perdido la identidad de quién es el Señor. Y en estos tiempos, mis hermanos, tenemos que aprender quién es el Señor. No nos volvamos a los ídolos. Que no nos pase como Israel, mi hermano, que dijeron a este Moisés, no sé qué le haya pasado y Dios no sabemos. Y fueron a Aarón y le dijeron, haznos un ídolo para que nos saque, nos lleve. La necesidad del pueblo cuando dejaron de percibir a Dios, cuando pensaron que el hombre de Dios se había dormido, vamos a decir así. Ellos fueron a los ídolos. Por eso la gente se vuelve a los ídolos, porque se hartaron de esperar en Dios, porque Dios no le responde al pecador. Si has estado viendo que Dios no te contesta, ¿no será que hay un pecado en tu vida que tiene que ser quitado? Escudriñemos nuestros caminos, dice el salmista, y volvamos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con los ídolos, mi hermano. Un ídolo es la cosificación de Dios o tomar una persona o cualquier cosa y poner nuestra confianza en Él en vez del Dios de los cielos. No a los ídolos, dice el Señor. Y dice la palabra, ¿cuál es el remedio de Dios? El mismo que puso allí en aquella barca que se anegaba, que se hundía. El Señor entró en acción. Y ahí lo dice el Salmo, dice en el verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Gloria al nombre del Señor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y acá hay que aclarar algo, mi hermano. Rey, sabemos quién es el rey. Jesucristo es el Señor, aleluya. Él es el Rey de gloria. Alzaos, oh puertas antiguas, y entrará el Rey de gloria. Mis hermanos, el Rey ya lo ha puesto. Sabemos al estudiar el libro de Apocalipsis o Revelación, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que Él en su segunda venida va a poner los pies sobre en el monte de los olivos, allí en Jerusalén, en esa colina que se conocía como Sión. Gloria al nombre del Señor. Pero también Sión no es un lugar físico, sino es el lugar de la reunión de los santos, allí donde se adora al Señor, allí donde se glorifica, se exalta al Señor. ¿Me va siguiendo? Yo he puesto mi rey, aleluya, sobre Sión. Sión es el conjunto de todos los redimidos con la sangre del Cordero. Aquellos que han reconocido que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. Tú y yo que me estás escuchando. Y cada vez que nos congregamos en nuestra congregación local, allí es Sión. Porque dice el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aleluya. Nota que dice en medio de ellos. No al lado de cada uno de ellos, no al lado de uno de ellos, sino en medio de ellos. Ni siquiera al lado del pastor o del anciano con más cargo. No, en medio de ellos. Aleluya. Pero si querés estar más cerca, cuanto más cerca querés estar de Jesús, tanto más cerca tenés que estar de tu hermano.
Por eso una de las palabras más tremendas que Dios nos da es acercaos a mí, dice el Señor. Pero ustedes van a ver que cuando cada uno de nosotros empiece a creer y a obedecer esa palabra, acercaos a mí, vas a ver que yo me acerco a Él, pero también todos aquellos que quieren acercarse al Señor se van a tener que acercar el uno al otro. Gloria al nombre de Cristo, las barreras van a caer. Ahora noten lo que dice, mi hijo eres tú, dice mi santo monte. Pero también el monte santo puede hablar de Jerusalén. Y lo podemos ver después en otros pasajes, que, por ejemplo, la profecía de Isaías y de Miqueas también. Pero déjenme seguir un poquito más. Yo publicaré el decreto. Es Dios hablando. El Dios de la gloria, el Padre soberano, el Dios creador del universo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aleluya. Jesucristo es el Hijo de Dios. No es una manifestación de Dios, no es un modo de actuar de Dios. Es el Hijo engendrado, no creado, como dicen los testigos de Jehová, como dicen los musulmanes. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no creado, sino engendrado. Ahora, ¿quién puede ser engendrado? Alguien que recibe, que tiene la misma naturaleza del Padre. Dios, Jesucristo y el Padre son uno en esencia. Me va siguiendo en naturaleza, gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Y dice la palabra del Señor, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero esta palabra también se puede extender para todos y cada uno de los que me están escuchando en esta noche. Mi hijo eres tú, te dice el Señor, yo te engendré. He puesto de mi naturaleza en ti, he puesto de mi espíritu en ti. La simiente de Dios está en él y por eso no peca. Aleluya, ya no somos pecadores, ahora somos santos. Sí, a veces pecamos, sí es cierto, lastimosamente es cierto, pero abogado tenemos en Jesucristo el justo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, no decimos no fue una excusa, no, pecado, no excusa. Y tenemos comunión los unos con los otros. ¿Me va siguiendo? Ahí dice que la sangre de Cristo nos limpia, acercándonos unos a los otros. Y dice la palabra del Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Mi hermano, como iglesia tenemos que aprender una cosa. En primer lugar, cuando nos reunimos, el Señor está en medio nuestro. Y si el Señor está en medio nuestro, tenemos que reconocerle que Él es el Señor. No hay otro rey. Acuérdese que templo o palacio, yo quiero ser un templo, un lugar exclusivo para la adoración a Dios. En el templo no puede entrar nada foráneo, extraño, nada espurio, nada del mundo. Y metemos tantas cosas en el templo de Dios que muchas veces lo que menos hay devoción a nuestro Dios, adoración, exaltación al Rey de Reyes. Estamos poniendo otros ídolos, que ahora va a venir fulano, mengano, porque ellos son los que nos van a solucionar. Y mi Dios queda a un costado, lastimosamente. Tenemos que volver al señorío de Jesucristo. Mi hermano, cuando la iglesia primitiva más creció fue cuando estuvo perseguida, no cuando fue amiga del emperador. La iglesia cuando empezó a ser amiga del emperador, ¿se acuerdan la historia de la iglesia romana? Dejó de ser perseguida y pasó a ser la iglesia que persigue a los paganos. Y estamos a un punto de volvernos perseguidores de los paganos, de aquellos pecadores, en vez de darles el mensaje de salvación. Yo creo que Dios está hablando, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Les invito a que vayamos a Isaías. Mi hermano, estoy temblando. Dios está hablando. Isaías capítulo 2, verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Judá significa alabanza también en hebreo.
Jerusalén es la nación, la ciudad santa, pero también es figura de la iglesia. Judá, hablábamos de Sion y hablamos del Monte Santo. Sion, la adoración a Dios, el culto a Dios. Y dice la palabra, y el Monte Santo, bendito, oh, Masaya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas. Y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos. Note, la Biblia acá, mi versión dice, reinado universal de Jehová. No estoy siendo un fantasioso, un predicador de ilusiones, mi hermano. Pero esto no se refiere al reinado universal de Jesucristo allá en el milenio. ¿Saben por qué? Porque habla de tiempo. Y ya no habrá más tiempo cuando venga el Señor. El tiempo habrá dejado de ser. Gloria al nombre del Señor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo en lo postrero de los tiempos? En lo último de esta era. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor, ahora. Dice la palabra de la que como dice, y pondré que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Iglesia, no abandones el templo para ir a reunirte con los paganos, con los del mundo. Los del mundo, dice la palabra, que van a tener que venir para ser enseñados por ti. La ley de Dios. Van a tener que venir a inquirir. Va a llegar el momento que van a decir, reconocemos que nosotros no tenemos capacidad. Ahora nosotros somos los que creemos que ellos nos van a solucionar los problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que de Sión saldrá la ley, donde está reunida la gente de Dios alabándole, rindiéndole culto. Cuando el templo es templo, la iglesia no es iglesia, es un templo, no es un edificio, es una casa espiritual formada por muchas piedras vivas, los creyentes, lavados con la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados, aquellos que han sepultado el viejo hombre. Aquellos que han tomado la cruz para parecerse más al Señor. Tenemos que volver al tiempo donde aquellos discípulos se sentían honrados de poder ser martirizados por el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora los invito a que vayamos a Miqueas y tengamos cuidado, mi hermano. Vamos a terminar de leer acá, perdón. Versículo 3 del capítulo 2 de Isaías. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Aleluya. Y no sigo leyendo más porque no hay tiempo. Pero vayamos a Miqueas. Miqueas profetizó más o menos 100 años antes de Isaías. Isaías fue más o menos 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. Miqueas se calcula unos 800 años antes. O sea, un siglo antes. Pero una profecía exactamente igual. Note lo que dice Miqueas en el capítulo 9, en el verso 11. Perdón que agarré mal el marcador. Gloria al nombre del Señor. Miqueas, ya los tengo, discúlpeme. Miqueas capítulo 4, verso 1. Fíjense, recuerden lo que leímos en Isaías. Miqueas dice, acontecerá en los postreros tiempos, en los tiempos finales, mi hermano.
No pierdas el tiempo viendo quién va a ser el anticristo, de dónde va a venir la bestia, si te va a poner la marca, si no te va a poner. Te adelanto una cosa, mi hermano. Si creíste sinceramente y genuinamente en Jesucristo y te arrepentiste de tus pecados, el Espíritu Santo te selló, aleluya, hasta la redención de la posesión completa. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Está sellado. La bestia no te va a poder poner una marca, porque ya está la marca del Señor y esa marca dice: mío eres tú, dice el Señor. Aleluya. Es tiempo que le digas a tu alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque Él me ha sellado. Él me viene a buscar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Si no me crees, discutí con Dios, no conmigo. Simplemente he orado a Dios y le he pedido que pusiera palabra en mi corazón. Te digo la verdad, no entiendo todo esto, pero siento la necesidad y la carga de hablarte esto de parte de Dios. No lo leí en ningún comentario bíblico. Dios me libre de los comentarios bíblicos. Yo quiero aprender del Maestro. Bendito sea el Señor. Si querés conocer la Biblia correctamente, tenés que conocer al Espíritu Santo personalmente. Gloria al nombre del Señor. Y perdóname que me emocione, pero te lo vuelvo a decir. Si querés conocer, entender la Biblia correctamente, tenés que conocer al Espíritu Santo personalmente. Él es una persona, no es una influencia. Él es una persona, no es un concepto. Él es un amigo que ha venido para estar contigo. Él es un ayudador que está a tu lado. Él es aquel que te recuerda las palabras que Jesús te habló. Él es el obrero que te transforma a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito sea. Enciende mi corazón, Señor, para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová. Los pueblos, las naciones viniendo a la iglesia, mi hermano. Aleluya. Pero acuérdate que todo comienza en Sión. Yo he puesto en Sión mi rey. Aleluya. Jesucristo el Señor está en medio de la congregación. Reconocerle a Él en adoración, pero también en obediencia. Dejar de lado las carnalidades. Acercarnos los unos a los otros. Porque acuérdate que si hay 100 personas que quieren estar más cerca de Jesús, esas 100 personas ya no van a poder estar distantes entre sí, sino que se van a poner hombro con hombro para poder tocarle al Maestro. Bendito sea el Señor. Y dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hoy que se hablan tanto que vamos a poner ley contra esto, ley contra lo otro. ¿Y qué hizo, mi hermano? ¿Qué hacen las leyes? Si en los lugares, en los estados, acá en los Estados Unidos, donde está la pena capital o pena de muerte, el delito sigue siendo el mismo, mi hermano. El único que transforma el corazón no es una pena de muerte. El que transforma el corazón se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el poder de Dios para transformar las vidas, benditos para salvación. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra: la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión y Jerusalén. Sión es la reunión íntima de alabanza, de adoración, el lugar de la intimidad, cuando todos postrados de rodillas, adorando al Señor con lágrimas en los ojos. Mi hermano, cuando la Biblia te relata de una genuina adoración, vemos a aquella muchacha, una mujer, una cualquiera, pero que vino y se postró a los pies del Señor y con sus lágrimas enjugaba los pies del Maestro, se los lavaba. Bendito sea el Señor. Yo no soy de esos emocionalistas, pero tampoco soy un muerto, mi hermano.
Los muertos no tienen emociones, pero ¿quién no se va a emocionar? Se dice que cuando viene el rey, aún las piedras saltan, los arroyos cantan. Y nosotros que hemos sido creados para adorarle, nos quedamos quietos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Saltemos al verso 5. Note esto, que usted me va a decir, hermano, usted está lindo, pero usted es un iluso. Eso no va a ser, ya las cosas están escritas, que las cosas se van a poner de mal en peor, está escrito. A veces parecemos musulmanes, ¿no es cierto? Porque los musulmanes dicen, bueno, ya está escrito y ya lo que va a ser, entonces ya dejemos que las cosas vayan así y esperemos hasta que el Señor venga. Pero es así, mi hermano. Tengamos cuidado, no vaya a ser cosa que seamos como aquel siervo que el Señor repartió los talentos, ¿se acuerdan? Y él agarró el talento y lo metió en un pañuelo y lo escondió bajo tierra, ¿no es cierto? Y después cuando vino el Señor dijo, Señor, acá tengo tu talento, mira, no lo perdí. Y él pensaba que el Señor lo iba a felicitar, lo trató de incrédulo y de infiel y de desobediente. Pero mi hermano, hay una cosa, esto también es palabra del Señor. Acuérdense en que la Biblia, mi hermano, hay una palabra difícil, no la voy a decir porque en teología, pero que tiene que haber un equilibrio. A veces la Biblia parece que se contradice entre sí y lamentablemente los hombres hacemos que parezcan esas contradicciones aún mayores. Porque hablamos por el sentido humano, no guiados por el Espíritu Santo, mi hermano. ¿No es cierto? El Espíritu de Dios trae unanimidad, la calidad de uno. Es el espíritu de unidad, no de división. Y dice la palabra del Señor que yo no soy un iluso, decía. Porque dice bien claro acá en el verso 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Los paganos van a seguir siendo paganos. Pero dice que muchos van a venir al conocimiento del Señor y muchos, dejando los ídolos, van a venir a la iglesia a pedir, a inquirir por la ley de Dios y por la palabra de Dios. Y dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, que la gente al vernos con una Biblia no nos asocien con un partido político. Mis hermanos, que cuando nos vean una Biblia, ellos puedan ver a Jesús en nosotros. ¿Me va siguiendo? Aquel que vino a amar. Aquel que cuando vino la prostituta no le vino a dar los 10 mandamientos, sino que le trajo perdón y le trajo una nueva vida, que es la que le permitió salir del pecado. Si Jesús la hubiera tratado con la ley solamente, la ley fría te mata, mi hermano. Te revela la santidad de Dios, pero no te da el poder para salir adelante. Y yo decía, recién hablando de las leyes, pensamos que poniendo leyes más fuertes vamos a tener una sociedad mejor. No, mi hermanos. ¿Qué mejor ley que tuvo el hombre que la ley del Dios de los cielos? La ley que Dios le dio a Israel para que Israel la compartiera con las demás naciones. ¿Qué hizo Israel? Dice la palabra del Señor que procurando establecer la justicia propia, dejaron de lado la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, porque la ley vino para señalar a Cristo. Y ellos se hubieran prestado atención a la ley, a la Torá o la Tanaj, como le hablan ellos del Antiguo Testamento, hubieran encontrado a Cristo, porque cuando vos lees el Antiguo Testamento, te señala a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero que no te pase como a muchos judíos que no quieren leer Isaías 53, porque dicen que eso lo pusieron, que eso no tiene que estar ahí, porque es el capítulo por excelencia acerca del siervo sufriente. Y algunos judíos piensan que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. Pero no, él habla de un cordero, no de un pueblo. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche, mi hermano, ya sin más quiero cerrar por hoy esta palabra, esta meditación, porque dice, si el Señor no habla, ya no hablen los profetas. Yo creo que el Señor es la palabra que Él tenía que yo compartiera con ustedes, y por eso no quiero agregarle nada, simplemente encomendarlos a ustedes, al Espíritu de Dios, para que Él continúe obrando en ustedes, porque dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios me los bendiga y hasta el jueves que viene, si el Señor no ha venido antes. Amén.